Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Como todos los miércoles, les aviso que vamos a estar conversando en el siguiente bloque con nuestro editor económico, economista y periodista Iván Weissman, y nos vamos a meter de lleno en varios temas que dicen relación, por ejemplo, con la discusión de las pensiones. Ha habido dos columnas muy importantes este fin de semana, como una de ellas de Eduardo Engel, es director de Espacio Público, titulada La arriesgada apuesta de Chile Vamos en pensiones, y otra columna escrita por el economista también Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, y Kevin Cogan, diciendo una propuesta pragmática y eficaz de reforma a las pensiones. Todas estas dos columnas tratando de abordar cuáles son los riesgos si es que no se logra destrabar esta reforma. Vamos a ir con esos detalles y también con los efectos económicos planteados en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Pero ahora queremos entrar de lleno en materia política. Ayer se han notado, ¿no es cierto?, efectos del anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, en materia valórica para impulsar un proyecto de ley de aborto legal, y se ha hablado de represalias respecto de aquello. ¿Cómo se notó esto? Ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados se objetó la presencia de la ahora asesora jurídica del Ministerio del Interior, Analía Uriarte. No pudo asistir a las comisiones legislativas porque entre otros, el diputado republicano José Carlos Mesa no dio la unanimidad para que ella pudiera participar. Esto es claramente en respuesta al anuncio realizado o los anuncios realizados en materia valórica por el presidente Gabriel Boric. Bueno, de esto y más, por cierto, queremos conversar a esta hora con el senador del Partido Socialista por la región de los Lagos, Fidel Espinosa. ¿Cómo le va, senador? Tanto tiempo. Mirna, un gusto de saludarla, gustoso poder conversar todos los temas que usted considere que sean relevantes para nuestro querido país. De todas maneras, senador, pero quiero partir de todas maneras por uno de los casos que ha estado muy presente en la conversación política y que dice relación con la prisión preventiva que se le aplicó al alcalde Daniel Jadue. El Partido Comunista ha cerrado filas en torno a su inocencia, dicen que los asiste la convicción de que él es inocente, mientras persisten opiniones como la de la diputada Carmen Hertz en cuanto a que aquí lo que hay es una persecución política. ¿Cómo ha visto usted este caso? Mire, la verdad que yo tengo una apreciación bastante particular respecto al tema porque primero considero que el alcalde Jadue de una u otra manera marcó un precedente importante en el país desde el punto de vista de lo que realizó como alcalde en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo que fueron las farmacias populares, que después siguieron y fueron un ejemplo para muchos municipios del país. No obstante eso, yo critico severamente el hecho de que aquí hayan defensas demasiado corporativas y de algunos parlamentarios poniendo en jaque el rol de la justicia. Lo que a mí me molesta un poquito, y quiero ser muy claro en ello, es que la vara no sea igual para todos. Yo creo que los temas de corrupción, cualquiera sea su resultado, deben ser condenables y deben ser aplicables desde el punto de vista de las prisiones preventivas para todos en igualdad de condiciones. Yo creo que en Chile no ha ocurrido eso. O sea, hemos visto casos como el de la propia Katy Barriga, exalcaldesa, y otros casos, como el del mismo señor Fuente Alba, que ha sido eh, liberado de una de sus acusaciones, que fue la de lavado de activos, en donde no ha ocurrido lo mismo, a pesar de que en el tema del ejército hay un fraude clarísimo de más de 3.000 millones de pesos que fueron defraudados del erario del ejército, que son recursos de todos los chilenos. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la vara no ha sido igualitaria. No obstante ello, yo no me atrevería ni sería tan osado para poder decir cosas tan abismantes como lo que ha dicho la diputada Gers, en el sentido de que aquí queda la convicción de la inocencia, porque eso no es una tarea de los parlamentarios. La convicción de la inocencia o la culpabilidad de alguien es la tarea de la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, cuando han habido defensas de ese tipo, yo considero que eso le hace mal a la democracia, le hace mal al Estado de Derecho, y tenemos que dejar, como alguna vez Lagos lo dijo, el expresidente Lago, dejar que las instituciones funcionen, y eso lamentablemente en el caso de Daniel Jadue no está ocurriendo porque ha habido un involucramiento demasiado, yo diría, severo
de parte del partido político que es su coalición, o más que su coalición es su casa, que es el Partido Comunista, y de muchos parlamentarios, repito, que no han dejado que la justicia tenga un pronunciamiento claro o realice su proceso investigativo como corresponde. O sea, usted dice que acá el Partido Comunista como partido, le pregunto, y además socio de este gobierno, o sea, si son parte además de, de las coaliciones gobernantes, ¿usted diría que está equivocado en la forma de abordar la situación que afecta a uno de sus militantes más emblemáticos? Es que lo que pasa es que yo he escuchado muchas declaraciones, entre ellas, por ejemplo, he escuchado algunas declaraciones como la de la secretaria general del partido, la ex embajadora en Argentina y ex presidenta de la CUT, Bárbara, que ha dicho poco menos que somos un partido que nos deja solo a los militantes. Yo considero que, mira, independiente de eso, yo creo que los partidos, la responsabilidad que tienen con el país, cuando uno de nuestros militantes, cualquiera sea, es investigado, el partido tiene que dejar que la justicia actúe como corresponde, y dejar los pronunciamientos políticos para cuando ya esto se haya de una u otra manera determinado. Ahora, eso no significa, repito, que de una u otra manera, vuelvo a insistir en ello, tengan que haber aquí criterios que sean más o menos similares. O sea, por ejemplo, en el caso convenio, hemos sido testigos de situaciones en donde personas que están siempre, no siendo incluso autoridades investigadas, como los mismos casos de Concepción y otros, donde incluso han aparecido las personas imputadas en piscina, mostrándose en bikini y todo el tema, no ha habido prisión preventiva. Y efectivamente ahí hubo robos descarados de recursos de todos los chilenos. Aquí si lo que se le puede acusar a Jado es que hubo, ¿no es cierto?, defraudación al Estado, de otro tipo de materia, yo considero que no han sido de enriquecimiento ilícito, lo cual no le restan méritos a la investigación. La investigación tiene 4 o 5 capítulos de distinto carácter. Lo que quiero señalar con esto, repito, es que hay que dejar que las instituciones funcionen. Los parlamentarios no debemos ser opinólogos cuando hay un militante, aunque sea muy cercano a nosotros, involucrado en la investigación, porque eso de una u otra manera trastoca la democracia, pone en jaque el Estado de Derecho y hay que dejar, repito, que la justicia haga su trabajo, investigue y después condene o absuelva de acuerdo a lo que corresponda en el mérito de los hechos que se están investigando. Ya, entonces, usted lo que está diciendo, senador Fidel Espinosa, es que la justicia tiene un doble estándar. Lo que he dicho no, sí, lo planteé, usted lo dice porque lo tuiteé hace Bueno, un par de días, porque yo considero, repito, que, a ver, yo no estoy en contra de que en los temas de corrupción no hay que tener doble estándar, bajo punto de vista alguno. Hay que condenarlos, provenga donde provenga, sea comunista, sea de la UDI, sea socialista, del partido que sea. En eso yo siempre he tenido un solo accionar en el tema del combate a la corrupción. Lo que yo he dicho es que el doble estándar radica, repito, en la prisión preventiva. La prisión preventiva es, yo diría, una de las agravantes más elementales que se pueden generar en la investigación a una persona. Lo decía Leturia ayer, el expresidente del Consejo para la Transparencia. No sé si usted lo vio, sí, los o planteamientos. sea, yo lo entrevisté, sí lo entrevisté yo. Él decía que se ha convertido esto en un juicio popular. Usted lo entrevistó y yo leí la entrevista, fue una muy buena entrevista. Y él Mm, decía que aquí a las personas se les condena antes con el sí, tema de la prisión eso es lo que preventiva, decía. porque aquí él señala que en este caso Jadwe fue investigado desformalizadamente durante largos años y hoy día no tuvo elementos para defenderte cuando ya está preso. En la práctica, es eso. Yo lo que planteo es que tengamos la misma vara para medir a las personas independientes de los nexos, de las conexiones políticas, sociales que pueda tener alguien. Yo no puedo comprender que Jadwe esté preso y Katy Barriga esté en su casa, por ejemplo, en un arresto domiciliario total, si ambos, si bien no se enriquecieron eventualmente con recursos públicos, sí cometieron graves defraudaciones en los municipios eventualmente que manejaron. Entonces yo ahí en ese sentido siento que la vara no se está aplicando con la misma medida desde el punto de vista de la justicia, como ¿Y en el eso por pasado también qué? ocurrió en otros ¿Y casos. eso por qué cree usted que no se está aplicando de la misma manera? Jadwe tiene un peso mediático tan fuerte, ojo que Barriga también lo tenía, en otro ámbito, por cierto, pero ¿eso podría influir, diría usted, en los jueces? Yo espero que no, yo espero que no, yo espero que aquí en este caso puntual, yo no estoy poniendo en juicio lo que hizo Almendares, lo que hizo la fiscal que investigó, ni menos la determinación de la jueza. Lo que yo digo es que en casos de corrupción, eventual investigaciones de corrupción, de hechos que ocurrieron en estos municipios, debiese aplicarse la misma medida porque si no queda la sensación de que aquí, ¿no es cierto?, de una u otra manera a las personas no se les mide de la misma forma. Y eso yo creo que no es bueno para el país. Yo creo que en casos de corrupción la medida siempre tiene que ser más o menos similar
para que no ocurran situaciones donde después aparezcan algunos diciendo que hay una persecución política, aquí hay elementos de otro carácter. Yo no los creo que existan en el caso de Jadwe, no estoy diciendo que existan, estoy diciendo que en los otros casos debió aplicarse la misma medida, a lo mejor que era la prisión preventiva. Senador, un último tema respecto del caso Jadwe. ¿Cómo, o sea, este tema ha tensionado las relaciones del Partido Comunista con sus socios de las dos coaliciones gobernantes o no? Con nosotros creo que no, porque el Partido Comunista yo creo que tiene plena claridad que cada vez que hay un socialista involucrado en un hecho que no corresponde, el Partido Socialista incluso ha sido mucho más duro que el Partido Comunista, no ha hecho defensa corporativa, ha suspendido las militancias inmediatamente hasta que se investiguen los hechos, por lo tanto el partido cada vez que ha tenido un militante, tanto antes en la presidencia de Álvaro Elizalde como hoy día en la presidencia de Paulina Bodanovich, siempre ha tenido una sola actitud, por lo tanto el Partido Comunista no, con nosotros no ha tenido una, yo diría, una separación de posiciones respecto al tema Jadwe. Creo yo que dentro de su coalición, que es la principal coalición gobernante, que es Frente Amplio, Partido Comunista, ellos han tenido tensiones que guardan relación, que no, desde el punto de vista que el Partido Comunista, creo yo, ha sentido que no ha tenido la reciprocidad, perdón, que sí ellos le han brindado al Frente Amplio cuando han visto a algunos de sus militantes involucrados en algún hecho que no que ha sido investigado por la justicia o de otro carácter vinculado a los temas de corrupción. Ya, senador Fidel Espinosa, vamos a otros temas que dicen relación, vamos a entrar en la cuenta pública, por cierto, pero quiero preguntarle el efecto que yo planteaba, ¿no es cierto?, que estaba teniendo ya el anuncio de la agenda valórica por parte del presidente Gabriel Boric como el aborto legal. Y ayer lo que pasó, yo sé que es otra cámara, pero de todas maneras, ¿no? Cuando se objeta la presencia de la asesora jurídica del Ministerio del Interior, la exministra, de hecho, Ana Lía Uriarte. ¿Usted cómo ve los efectos que este anuncio tiene? ¿Qué le parece que el gobierno haya anunciado, además, el presidente haya anunciado impulsar un proyecto de aborto legal? A ver, yo tengo una posición que es un poquito diferente a la que tiene la mayoría de mis compañeros del partido en este tema. Yo creo que el tema del aborto legal quedó zanjado en la discusión constitucional. No olvidemos que allí en la discusión constitucional, en la nueva constitución que pretendimos aprobar en su momento, este fue un tema de enorme discusión con el país. Hubo 4 millones de chilenos vinculados al mundo evangélico, y te lo puedo decir con mucha claridad, porque a mí mucha gente que me respalda y me apoya en mi zona, y que pertenece al mundo evangélico, me decía, en esta, por favor, no vaya, no cuente con nosotros, don Fidel, porque metieron el tema del aborto en la Constitución, y eso, nosotros, todo el mundo evangélico, vamos a votar en contra. Yo creo que ahí perdimos 4 millones de votos claramente en el apruebo, en aquel proceso. Entonces, por lo tanto, para mí esa discusión del aborto está zanjada. Y está zanjada por los chilenos y chilenas que votaron por primera vez con una masividad que nunca Chile había tenido, 13 millones de chilenos. Entonces, creo yo que es un error del presidente hablarle a su mismo público, al cual le quiere hablar, a ese 30%, en un tema que la mayoría del país hoy día no quiere que esté en la discusión. O sea, yo no me niego a que se discuta en el Parlamento, bajo punto de vista alguno. Yo no estoy de acuerdo con aquellos parlamentarios que de manera irascible se separaron de sus asientos y se fueron, porque muchas veces cuando el expresidente Piñera decía cosas que eran bastante duras en sus cuentas públicas, jamás se nos hubiera osado pararnos en nuestro asiento e irnos y dejar al presidente hablando, porque eso es una falta de respeto incluso a la figura y a la figura republicana del presidente de la República que está dando su cuenta pública. Ahora, yo creo que es innecesario haber puesto este tema en el debate en una muy buena cuenta pública. Yo quiero señalar que yo consideré, siendo una persona que ha sido crítico en muchas materias del gobierno, yo consideré que fue una muy buena cuenta pública que habló bastante de regiones, de los temas que nosotros abordamos en muchas materias, en seguridad, en los avances de nuestros proyectos regionales, la doble vía en Chiloé, no sé, por decir algunas cosas, la electromovilidad en Osorno, todas las regiones tuvieron buenos anuncios. Yo creo que fue innecesario haber puesto el tema del aborto hoy día cuando se sabe, Mirna, que claramente el tema del aborto no tiene ninguna viabilidad política en el Parlamento. De hecho, hay 2 o 3 proyectos que están allí sobre la materia que están estancados, y por lo tanto poner esa división creo que no fue buena en un momento en que lo más importante es que saquemos adelante el proyecto de pensiones, que es lo que los chilenos y chilenas están esperando, y eso le da excusa a la derecha para hacer lo que usted sabe están haciendo, o sea, trabar el debate, no permitir que sigamos avanzando en materias de pensiones, y eso le hace mal a los chilenos y chilenas que verdaderamente necesitan avances en las materias de tanta sensibilidad como es el ingreso del día a día. La evaluación, le pregunto solamente, porque esto es una conjetura que yo estoy haciendo, senador Fidel Espinosa, no estaría detrás o no estará detrás de la decisión de impulsar este proyecto, abrir el debate, sabiendo que no tienen los votos, evidentemente,
el que de alguna manera el gobierno asume que no va a haber acuerdo en la reforma a las pensiones, pase lo que pase? No, yo creo que, a ver, yo creo que sería un fracaso tremendo no solo para los gobiernos, sino que también para la propia derecha política de este país, que no hubiera avances en el tema de las pensiones. Usted al inicio de la conversación daba cuenta de algunos artículos que han salido sobre la materia de Engels, de la Larraín y todo. Todos coinciden en que es necesario de una u otra manera que Chile tenga una reforma de pensiones importante y cuánto sea la solidaridad y cuánto de los porcentajes se va a las cuentas individuales o no. Para mí, te lo digo honestamente, dada la nomenclatura que hoy día tenemos en el Parlamento, en el cual no hay una mayoría gubernamental que pueda sacar adelante esta reforma, requiere obviamente de acuerdos. Y esos acuerdos van a significar sentarse en la mesa con la propia derecha. Y yo ahí, con todas las diferencias que pueda tener con Macaya y otros actores de la derecha, yo comparto con él cuando dice que este debate valórico no puede enturbiar las otras conversaciones o diálogos que se tengan que dar en función de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, yo creo que, ante tu pregunta, siendo bien muy claro, si Chile hoy día no tuviese una reforma de pensiones y no la tuviese, sería un fracaso no solo del gobierno, sería un fracaso también de la derecha. Y sería obviamente una frustración para millones de chilenos que no pueden vivir con 200.000 o 300.000 pesos hoy día porque el costo de la vida se fue a las nubes. Cada vez que te alejas de Santiago, ese costo de la vida misma se acrecienta aún más en calefacción, en comida, en la educación de tus hijos. Por lo tanto, obviamente, que el tema de la reforma de las pensiones es una necesidad imperiosa de Chile y cualquiera sabe, mira, mira lo que voy a decir, incluso yo sé que dentro de mi partido se pueden enojar por lo que voy a decir. No me importa a mí en lo particular cuánto sea el porcentaje que vaya para cuál lado o cuál otro. Lo que importa, me refiero al tema de, la, de los planteamientos que se han generado en función de decir cuánto se va a cuenta individual y todo el tema. Sí, lo que a mí me interesa es que mejore la pensión de cada uno de los chilenos y chilenas, y eso obviamente no puede ser abortado bajo punto de vista alguno por cualquier idea valórica que se plantee hoy día y que signifique obviamente una tensión en las relaciones políticas entre la oposición y el oficialismo. Pero usted ve, senador, usted que está ahí en el corazón del Parlamento, ¿usted ve alguna voluntad de parte de Chile Vamos, particularmente, porque republicanos en eso ha sido bien mucho más refractario, por cierto, a llegar a acuerdos? ¿Usted ve una cierta voluntad? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que recogen las dos columnas que usted mencionaba, ¿no es cierto? Guillermo Larraín y Eduardo Engel. Básicamente, que algo de solidaridad tiene que haber respecto de este 6%, porque si todo va a cuentas individuales, no, espéreme, es que lo que decía la Raíz decía una cosa muy interesante, decía, si todo va a cuentas individuales, resulta que el 16%, es decir, pasamos de un 10 a más un 6, un 16% de cotización, iría a cuentas individuales, y ese modelo, dice él, no existe en ninguna parte del mundo. Entonces seríamos el único país del mundo que tendría todo, 100% cuentas individuales. Y la pregunta que se plantea él, bueno, si esa es la manera de lograr destrabar esto, evidentemente esto no se va a destrabar. Entonces, ahí quiero preguntarle, ¿cómo ve usted la Sí, posibilidad? Y sobre todo, perdón, y cierro con esto, el senador Lagos Weber está viendo otras posibilidades. Dice, ¿por qué no logramos un acuerdo de incluso del 5-1? Uno para solidaridad o 6-2, pero ya en la prueba de dignidad le pusieron un poquito ahí trabas. ¿Cómo ves? a ver, yo creo que el 3-3 ha fracasado. El 3-3 que nosotros propugnamos, que nosotros quisimos impulsar, al no tener mayoría parlamentaria y al tener una derecha que es absolutamente obtusa sobre la materia, ese ya no tiene viabilidad política. Por lo tanto, yo comparto lo que dice Lagos Weber. O sea, si el 5-1 es algo irrisorio desde todo punto de vista. Yo creo que el 4-2 debiese ser el mecanismo de negociación que se pueda tratar de implementar. El propio senador Price, si no me equivoco, ha señalado, Price, ha señalado Sí. que están abiertos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de generar ese debate en positivo. Yo la verdad, ¿no es cierto?, Mirna, siendo muy objetivo, cuando yo te planteaba hace un rato atrás que no importan los porcentajes, me refiero a eso. Y al 3-3, habiendo fracasado, hay que buscar las alternativas que signifiquen, obviamente, que un porcentaje vaya a solidaridad y el otro, ¿no es cierto?, a cuentas individuales, porque seríamos, como lo dice muy bien en su columna, la persona que tú has planteado, la raíz, si no me equivoco, Sí. es que efectivamente eso sería algo inédito a nivel mundial, que todo vaya a capitalización individual. Y eso tampoco es positivo. Entonces, por lo tanto, lo que debiésemos, ante tu pregunta inicial, yo creo que ¿Mm? sí, yo creo que la propia derecha entiende y sabe que ellos no pueden cerrarse a este diálogo, no pueden cerrarse a un acuerdo y por lo tanto hay un juego de fuerzas aquí que va a ser muy determinante para sacar esto adelante. Por eso yo considero que haber puesto este tema del aborto en el debate hoy día
en vez de mejorar las relaciones y las posiciones para llegar a un entendimiento, una materia de tanta sensibilidad, las tensiona y no le hace bien. A mí no me importa los republicanos porque son marginales dentro de los acuerdos. Sí me importa la posición que tenga Chile Vamos, en su generalidad, me refiero a la UDI y Renovación Nacional, que ellos allanándose a un acuerdo van a significar y van a posibilitar esos cambios y esas reformas que son necesarias en materia de pensiones en nuestro país. Ya, entonces, a ver, solo para cerrar aquí, porque evidentemente, senador, que queda muy poco tiempo, y también Engel, en su columna de opinión, señala que a lo mejor también las derechas están esperando ser gobierno para lograr aprobar su reforma soñada. ¿No es así? Pero Entonces, las derechas, sí, pero eso, eso, que es una Minda, apuesta arriesgada. ¿Mm? Minda, pero es una apuesta, justamente lo que tú planteas, es una apuesta tremendamente arriesgada, porque es muy difícil, dada la configuración política territorial del país, que ellos tengan, ¿no es cierto?, un gobierno, eventual gobierno el próximo año, con una mayoría que le permita esos cambios por sí solo. Igual van a tener que llegar a acuerdos con la oposición, si ellos fueran gobierno. Entonces, por lo tanto, sería una apuesta muy egoísta, sería una apuesta egoísta y responsable con Chile hoy día, porque hoy día ellos también como oposición tienen que tener responsabilidad con el país, no la están teniendo en la materia de pensiones. Y desde ese punto de vista, claro, o sea, claro, ellos podrían decir, ya, pero nosotros sacamos después cuando seamos gobierno la reforma de las pensiones y se la quitamos a la izquierda. Eso sería de un egoísmo exacerbado, injustificado, irresponsable. Y yo, si hay algunos líderes de la derecha que están pensando en eso, yo les diría que mejor se vayan para la casa, porque si ellos piensan que van a tener una mayoría que les signifique tener los 33 o 34 senadores que se requieren para hacer reforma en el futuro, están equivocados. Hoy día el Parlamento, tú sabes cómo está, 25-25, o si tú lo quieres configurar de otra manera con los cambios de Rincón y Walker, 27-23. Pero esos 27-23 tampoco les daría por sí solos tener una mayoría parlamentaria para consolidar reformas. Entonces, las reformas implican en nuestro país, dada la configuración política y los quórums que se requieran, llegar a acuerdos. Y por lo tanto, yo creo que llegar a acuerdos debe ser, o sea, el principal motivo de este gobierno de lo que le queda, no solo es el plan de emergencia habitacional, es sobre todas las cosas, reforma de pensiones. Si este gobierno no logra reforma de las pensiones, es un gobierno que literalmente fracasó y no le cumplió a los chilenos y chilenas. Y yo espero que eso no ocurra. Ya, y senador, lo otro que quería preguntarle respecto de los coletazos, ¿no? Aparentemente todo esto, por cierto, del aborto, de la idea, o sea, del anuncio del aborto legal. Quiero preguntarle si usted ve que se quedaron resentidas las relaciones con la democracia cristiana, no solo por el contenido, ojo, sino porque no se les avisó. Entonces, como que no, son de alguna manera socios del gobierno, no están en el gobierno, pero son socios, ¿no? Y han votado en coherencia muchas veces con proyectos del gobierno. ¿Cree usted que ahí se quedó ahí una afectación en O las sea, relaciones con ellos? mira, Mirna, o sea, la mejor demostración de que eso ocurrió, lo que usted está planteando, Mm. es que el discurso presidencial que siempre a todos los parlamentarios nos llega minutos antes de iniciarse la cuenta pública, en esta cuenta pública no lo llegó ni a los parlamentarios, ni menos a ustedes como medios de comunicación. O sea, se quiso ocultar hasta el último minuto este punto, que era como un punto central. O sea, alguien, los asesores fantásticos que tiene este gobierno, le dijeron al presidente que había que meter este tema. Yo creo que fue un error garrafal haber metido este tema en un discurso que hubiera subido claramente las adhesiones al presidente durante buen tiempo. O sea, yo tengo la plena claridad que el gobierno, el presidente ha hecho muy buenas cuentas públicas, pero no ha podido disfrutar de ninguna, de ninguna. Acuérdese usted que la cuenta pública pasada duró 2 o 3 días, subió 8 puntos y los bajó al tiro por el caso convenio. Esta cuenta pública duró menos de 48 horas y ya el caso Jadwe le liquidó la cuenta pública. Entonces, la verdad que esta cuenta pública, siendo bien objetivo y con la crítica que yo he tenido muchas veces al accionar del gobierno en varias materias, esta es una muy buena cuenta pública que desde mi punto de vista fue empañada producto de que los asesores presidenciales dijeron que había que hablarle a la barra brava, que era el mundo que de una u otra manera aplaude este tipo de medidas. Respecto a tu pregunta de la democracia cristiana, Sí. innecesario. O sea, la democracia cristiana, si bien no forma parte de la coalición gubernamental, la democracia cristiana ha sido un socio activo del gobierno en varias materias, en proyectos de ley y en muchas otras materias, no siendo parte del gabinete, no teniendo ministros, teniendo un superintendente en salud, el ex parlamentario, que hoy día ocupa ese cargo, pero la democracia cristiana no forma parte del gobierno, por lo tanto, creo yo que fue una agresión hacia la democracia cristiana, sobre todo que en este tema valórico es bastante, tiene una claridad bastante, yo diría, específica sobre la materia, innecesaria. Fue una agresión innecesaria a la ADC porque creo yo que ellos se han portado bastante mejor de lo que yo mismo creía con el gobierno
en las circunstancias que están hoy día no siendo parte del bloque. Ya, senador, y lo otro que ocurrió ayer en el Parlamento, que fue también muy comentado, el rechazo a la idea de legislar, esto en la Cámara de Diputadas y Diputados, a una ampliación de la ley Zamudio, que es la ley antidiscriminación. Acá sorprende, por ejemplo, la abstención del propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué cree usted que se rechazó? ¿Cómo ve usted ese proyecto de ampliación de la ley Zamudio? Todos los elementos que impliquen obviamente avanzar Perdón, en digo los temas. vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, no, la presidenta es la diputada Carol Cariola, obviamente. ¿Te refieres a Edo? A Edo, Erika Edo, exacto, que se abstiene. Mira, yo no he conocido en especificidad el proyecto, pero creo yo que todos los proyectos que vayan en la línea concordante y con responsabilidad de ampliar, obviamente, las penalizaciones en el ámbito de la discriminación en el país son positivas, son importantes. No olvidemos que cuando no teníamos la ley Zamudio ocurrían hechos que claramente eran y trastocaban toda la legalidad y pasaban absoluta impunidad. Por lo tanto, fue un avance la ley Zamudio. Entonces, todo lo que signifique avanzar en esta materia va a ser importante. Desconozco, Mina, sería muy irresponsable de mi parte Ya, opinar sobre no se lo preocupe. específico del proyecto, que no lo conozco en particular, pero sí yo lamento que se rechacen ideas que vayan en la línea de ampliar todos los aspectos de discriminación, porque Correcto. Chile todavía, sobre todo en el ámbito, y quiero con esto, si me das la idea, solo Sí, 30 por segundos, supuesto, decirte hay por favor. discriminación, por ejemplo, también en el discurso presidencial, cuando se habla del tema de lo que ocurrió con el conflicto de ejército que fallece en el norte, en Putre, que yo considero muy, Vargas, que yo considero muy valorable por parte del presidente que lo haya incorporado en su discurso, pero considero muy negativo que no haya puesto, por ejemplo, en discusión lo que está pasando en Gendarmería, donde se han muerto en los últimos 3 años, han muerto 5 gendarmes al interior de las cárceles, suicidados, 3 de ellos, 2 de ellos muertos en la escuela oficial de Gendarmería por irresponsabilidades de las propias personas que deben formar a los líderes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí también hay una discriminación, porque ellos también son funcionarios del Estado que deben ser protegidos por el Estado. Acaba de morir hace 15 días una niña, porque por neumonía le hicieron salir a tratar a las 6 de la mañana, una niña cuyo padre es de Frutillar, de la zona que yo represento. Y eso se suma a una serie de otros casos. Entonces, las discriminaciones en Chile siguen existiendo incluso al interior de las instituciones del Estado, y por lo tanto, si avanzamos por leyes que amplíen la ley Samuel, yo creo que es positivo y encuentro lamentable que se haya rechazado ese proyecto. Senador, durante las jornadas previas al discurso del presidente Gabriel Boric hubo dos temas que circularon. Por un lado, esta idea de que se iba a condonar el crédito con aval del Estado, después se matizó y se señaló que no, se estaba buscando una fórmula para reemplazar este sistema de financiamiento. Y por otro lado, el tema de que este gobierno logró estabilizar al país. No habló el presidente de estabilizar al país, pero sí habló de un modelo que se va a estudiar para reemplazar el CAE. ¿Cómo ve usted esas dos discusiones? La discusión del CAE es una discusión compleja porque condonar el CAE es absolutamente algo imposible de lograr, porque significaría 4 puntos, como usted lo sabe muy bien, del PIB nacional, y eso significaría menos vivienda, menos inversión en salud y muchas materias que son de alta sensibilidad cuando hoy día todavía se nos muere gente en la urgencia de los hospitales a lo largo de todo Chile. Se nos muere gente esperando una operación porque no tenemos todavía la reducción de las listas de espera. Entonces eso sería imposible, pero sí yo creo que es abordable una discusión. ¿Hacia quiénes? Hacia quienes verdaderamente no pueden pagar, pero una discusión que se marque obviamente lo central. Y lo central desde mi punto de vista de la educación, y te lo digo como miembro de la Comisión de Educación del Senado, se lo dije al ministro el otro día, al ministro Cataldo, la discusión central debe ser cómo invertimos más recursos en la reconversión que Chile está teniendo en el tema de los servicios locales de educación, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, porque ahí tenemos el problema principal. El problema principal lo tenemos en la educación prebásica, en la básica, en la media, en donde tenemos todavía precariedades que son inaceptables de un modelo de educación pública. Entonces, por lo tanto, la discusión del CAE, yo estoy abierta a que se dé. El presidente ha hablado de una nueva forma de financiamiento, queremos conocer cuál va a ser para poder discutirla en profundidad, pero descartar absolutamente de que exista en Chile hoy día posibilidad de poder condonar el CAE en su totalidad, eso es tan falso como lo que fue el compromiso de campaña de terminar con la deuda histórica de los profesores, y yo lamentablemente encuentro que el presidente se equivoca cuando en su discurso plantea de que va a partir con los profesores de su deuda histórica que tengan más de 80 años, porque eso es una aberración a esa generación de profesores que, si bien también es cierto, esa deuda histórica es impagable,
por lo menos tenemos que buscar desde el Estado ayudas económicas para esos profesores que hoy día tienen más de 70 años, que están en sus casas teniendo una pensión de 250.000 pesos y no les alcanza para vivir, pero que educaron a generaciones enteras. Entonces, allí yo creo que cuando el presidente habla de 80 años y más, es como decirle, ya, ayudemos a los enfermos terminales. No. En su momento se planteó lo que estén más enfermos. No. Aquí se trata de ayudar a todos aquellos profesores que estén jubilados y que tengan más de 70 años para poder generarles una pensión que verdaderamente garantice derechos que hoy día no tienen y dignidad que hoy día no tienen. Sí, senador Fidel Espinosa, se nos va acabando el tiempo, pero quiero precisar, a propósito de lo que yo le decía, que el gobierno se había instalado esta idea de que el gobierno había estabilizado al país, pero eso sumado a otro tema que en general, ¿no es cierto?, hay coincidencia entre los analistas, y es que el gobierno le cuesta llegar a las personas. Usted que está en terreno, ¿no? ¿Por qué existe? Porque uno ve copago cero, claro, no son grandes reformas, pero chuta, copago cero es un tremendo cuento. Ayer hablaba con el ministro de Transporte, hay una cantidad impresionante de cambios que se están haciendo en los transportes de las regiones, el tema del tren, ¿no es cierto?, ampliar la red ferroviaria. Pero Los ¿por grandes qué cambios. eso? ¿Por qué no llega a las personas? ¿Por qué la popularidad del presidente queda encapsulada en este 30%? Que claro, no es malo en las circunstancias que vive no solo Chile, sino América Latina. Pero, Es ¿por una qué? ¿Por pregunta, qué? es una pregunta tremendamente interesante la que tú haces, porque, por ejemplo, en mi región, tú acabas de nombrar, yo te puedo decir en un par de segundos 5 grandes anuncios que dio. Le va a cambiar la vida a los osorninos, son más de 200.000 osorninos el tema de electromovilidad. Vamos a regresar con el tren de Yanquihue a Puerto Montt y después esperamos Osorno-Puerto Montt. La doble vía Chiloé, tú misma conoces la isla de Chiloé y sabes lo necesario que es una doble vía ya, porque la gente se muere en accidentes y su conexión desde Chacao hacia Chonchi es tremendamente difícil. Y te puedo seguir nombrando. Entonces yo lo que considero, o sea, en vivienda mi región ya tiene el 50% del plan de emergencia habitacional avanzado, a diferencia de otras regiones. Entonces, yo creo que ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué eso no se traslada a la popularidad del presidente si cualquier otro presidente con todas esas obras debiese estar arriba del 40 o 50%? Y yo creo, y creo yo, es una opinión muy personal, esto no estoy, yo creo que ha tenido un muy mal, no en términos generales, pero no ha tenido un gabinete parejo en su quehacer. Yo creo que no le han hecho bien mucho sus ministros al presidente y ministras. Hay algunos que hacen una gran tarea, yo no quiero pormenorizar quién lo hace bien o mal, pero mi opinión, siendo un hombre de terreno, que está siempre en Ujú. la caleta de pescadores, en el fútbol, trabajando, ¿no es cierto?, con los comités de vivienda. Mi opinión personal es que no ha sido bien acompañado del gabinete y su gabinete no le ha dado esa fuerza electoral que dice tener con toda la cantidad de obras en el país que se están desarrollando y no son menores, que no son menores. Entonces, no hay un tema de gestión, dice usted, porque si uno ve No, gestión, porque no, siempre se dice, pero, si no, que este tú- gobierno gestiona pero usted ha mal, dicho, administra mal. no, usted ha dicho una cosa muy importante, por ejemplo, transporte, que es una cartera que nunca se ve que la que destaque, transporte con el actual ministro y con el actual subsecretario han hecho una tarea encomiable y tremendamente fabulosa, pero eso no se ve traducido en un apoyo al presidente y eso a mí me preocupa que no se esté materializando hoy día en las encuestas, Pero no se eso para esté usted visualizando. implica un cambio de gabinete, por ejemplo, ¿ayudaría? Hace mucho tiempo debió haber habido un cambio de gabinete. No hay ningún otro país en el mundo en el cual después de una derrota tan estrepitosa como tuvimos en lo que fue el apruebo y el rechazo, siga el mismo gabinete político. El gabinete político está desgastado. Yo creo que ahí están la principal cantidad de los problemas que tiene el gobierno. Ya, pues, senador, quiero darle las gracias, senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista por la región de los Lagos. Gracias Gracias, por haber estado Mirna. con nosotros esta mañana. ¿Ah? Gracias, Mirna. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Gracias a usted. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Vamos a conversar de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con nuestro editor económico Iván Weissman, editor también del newsletter El Semanal, para tocar varios temas, entre ellos lo que está pasando en la discusión de las pensiones. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.
En Copeuch cada vez somos más